Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Durante algún tiempo fui presidente de jóvenes en mi iglesia local. Durante ese periodo hicimos muchos proyectos con los jóvenes. Entre uno de ellos fue construir una cabina de sonido. Recuerdo que nos desvelábamos hasta las 2, 3 de la madrugada trabajando en la iglesia. Siempre a eso de las 11 de la noche tomábamos un descanso, un café, un pan dulce, algo que viniera bien para relajarnos un poco y para poner algo caliente en el estómago. Y en esos momentos compartíamos vivencias, hablábamos de la palabra de Dios y contábamos anécdotas de nuestras vidas. En una de tantas noches, recuerdo que uno de los jóvenes que estaba ahí presente me contó una anécdota que es una analogía perfecta acerca de nuestro tema de hoy. No todo lo que brilla es oro. Cuando este joven estaba pequeño, cuenta que en cierta ocasión iba caminando con su padre en la zona rural, en el campo, y pasaron en medio de un campo solitario. Y de repente, a lo lejos vio tirada en medio del campo 2 botas en perfecto estado. Estaban en perfecta condición. Y para él, un niño de escasos recursos, que estaba en el campo con su padre, era como si había encontrado un tesoro. Sale corriendo a tomar las botas sin reparar el por qué podrían haberlas dejado abandonadas. Mira a su alrededor, el campo está solo, no hay nadie, las botas están abandonadas, pueden ser de quien las tome. Inmediatamente él decide ponerse las botas y empieza a caminar con sus botas nuevas. Y va contento y feliz con sus botas. Pero al cabo de 5 minutos caminando por el campo, empieza a notar una picazón en sus pies terrible. Algo que lo consumía por dentro y sentía como que habían miles de animales caminando entre los dedos de sus pies. Inmediatamente se dio cuenta que aquellas botas estaban completamente infectadas de hongos. Y al darse cuenta de esto, se tira al suelo y rápidamente tira las botas lejos de él y se las quita. Pero esos 5 minutos se volvieron 3 años de hongos en sus pies que no se le quitaban absolutamente con nada. Me pregunto cuántas personas más habrán caído en la tentación de tomar esas botas y ponérselas, pensando que era un gran negocio, era el hallazgo de su vida, unas botas seminuevas abandonadas a mitad del campo. ¿Cuántas personas más se infectaron de hongos y cuántas personas más antes de mi amigo ya se habían infectado también de hongos con las mentadas botas? Como lo decía, las botas abandonadas en perfecto estado en medio del campo solitario es un perfecto ejemplo de la tentación. La tentación siempre será atractiva a los ojos del ser humano. Parece agradable, fácil de obtener y deseable. Pero una vez que te pones las botas, estas están infectadas en su interior por el pecado. Tomaremos un ejemplo de tentación cualquiera. Por ejemplo, una persona que se pueda sentir atraída al tabaco o al alcohol o a las drogas. Y una vez que se pone las botas de la adicción, se vuelve un drogadicto, un alcohólico o un fumador empedernido, porque cayó ante la tentación y esta tentación lo volvió esclavo de esas botas de la adicción. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La idea de un par de botas nuevas gratis te atrae y te seduce y te envuelve. Y decides ponerte las botas. La adicción te envuelve y decides ponerte las botas de la adicción y te vuelves un alcohólico o un drogadicto. Y el problema es que en su interior están llenas de asqueroso y terrible
pecado y cadenas de adicción. Entonces, después que has caído en la tentación, te vuelves un esclavo del pecado. El pecado, al igual que los gérmenes de los hongos, es sumamente contagioso. Basta usar las botas por unos pocos minutos para estar totalmente atestado. En Ageo capítulo 2, versículo 13, versión Nueva Internacional, dice: supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido, o sea, carne consagrada de Jehová. Y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? Es decir, ¿se contagiarán de esa santidad de la ofrenda a Jehová? Y respondieron los sacerdotes: no. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, es decir, toca la comida. Después de tocar un cadáver, viene a tocar la comida. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Es curioso que el pecado es contagioso, pero la santidad no es contagiosa. Por ejemplo, si pasas toda la noche en una iglesia, no despertarás al día siguiente siendo santo y perfecto ante Dios. Pero si pasas toda la noche en una discoteca, te puedo asegurar que vas a pecar en más de algún momento, ya sea con tus ojos, con tu mente o con tu cuerpo. Así es el pecado, se contagia fácilmente. Las personas son seducidas a pecar y al ver a otros pecar son atraídas también a pecar. Pero este placer del pecado es momentáneo y luego empiezan las consecuencias del pecado. Y te empiezas a dar cuenta que el pecado te está destruyendo. En el momento que mi amigo sintió una comezón insoportable en sus pies, sintió la necesidad urgente de quitarse de inmediato las botas. Es solo cuando la persona reconoce el daño que el pecado le está haciendo que decide apartarse del pecado. Pero ya es esclavo del pecado. Necesita de un libertador que lo liberte de ese pecado. Y ese libertador es Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta que la persona reconoce el daño que el pecado le está ocasionando, que ha perdido su casa, sus hijos, su familia, su trabajo, y reconoce que no puede seguir así y viene a Cristo, entonces podrá quitarse y liberarse de las botas tan cruentas del pecado. Recuerdo una alabanza preciosa que dice: me hirió el pecado y fui a Jesús y le mostré mi dolor. Cuando te das cuenta que el pecado te está hiriendo, te está consumiendo y vas ante la cruz de Cristo, podrás encontrar en Él la sanidad y la libertad que tanto necesitas. Y saldrás del campo ahora con botas nuevas, saldrás con el calzado del Evangelio de Cristo, como dice la palabra del Señor. El adicto de nuestro ejemplo ahora es libre y, como dice Gálatas, se va gozoso de aquel campo, caminando con sus pies calzados del Evangelio de Cristo. Pero las botas de la adicción quedarán tiradas nuevamente en el campo solitario, esperando a su próxima víctima, algo otro sencillo y falto de entendimiento que decida ponerse las botas del pecado. Que ese falto de entendimiento no seas tú. No caigas ante la tentación del pecado, pues no todo lo que brilla es oro. Y si tú estás en cualquier pecado, hay alguien que te puede liberar, y ese alguien es Cristo Jesús. Y el día que Él te libere y te quite las botas del pecado, tú podrás caminar y subir a otro nivel. Y cuando estés arriba, mirarás hacia abajo, verás tus huellas por donde caminaste en el camino de perdición, verás las botas del pecado que tenías tiradas ahí. Pero tú estarás ahora en otro nivel en Cristo Jesús, vestido y revestido de Cristo. Repite la oración con fe que aparecerá al final de este podcast, arrepentido de tus pecados, y te puedo asegurar que si tú la haces con toda convicción, Cristo libertará tu vida de todo pecado. Vida compartida, árbol sin raíces, nube movida por cualquier viento, noches
y pesadillas. Así era mi vida antes de conocer esta verdad tan grande que me hizo renacer. Una esperanza, una luz, una seguridad, un camino lento hacia la eternidad. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, y veo mis huellas marcadas allí. Veo mi orgullo, también mi vanidad, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo y ya no canto por cantar. Tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene ya. Ha pasado el tiempo, ya no canto por cantar. Hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene ya. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy tengo